A esta hora el contacto es con el expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien se encuentra ya con nosotros para analizar algunos temas de coyuntura nacional. Expresidente Moreno, buenos días, bienvenido a Radio City. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Un gusto Un gusto tenerlo con estar con nosotros. ustedes, un saludo cordial a todos los hermanos guayaquileños y ecuatorianos en general. Expresidente Moreno, empecemos este diálogo hablando de lo más coyuntural, que seguramente ya usted también lo conoce. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea ha responsabilizado a dos expresidentes por la crisis energética y uno de ellos es usted, el otro es el expresidente Guillermo Lasso. ¿Usted ya tiene una opinión referente a lo que ha decidido la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? No tengo conocimiento, pero de todas formas igual habrá que informarles y sobre todo el ministro, quienes fueron los ministros sabrán informar en su debido momento. Ventajosamente tuvimos como ministros a gente bastante responsable que bajo ninguna circunstancia se puede inculpar al gobierno acerca de lo que ocurrió. No olvidemos que durante el gobierno la provisión de la energía eléctrica fue la más adecuada. Jamás se cortó la luz durante el periodo nuestro, a pesar de que pasamos momentos difíciles, como el octubre del 19 y como casi un año y medio de pandemia. Uno de los puntos que los asambleístas han considerado, expresidente Moreno, es que esta crisis tuvo un origen cuando se decidió fusionar los ministerios de energía y minas, algo que según los propios asambleístas ocurrió en el 2018. ¿Usted tiene ahora mismo memoria de lo que ocurrió en ese momento y por qué se tomó esa decisión? Bueno, desde el año 15, en el cual hubo una gran crisis económica, recordemos que el petróleo empezó a tener precios bajos. Recordemos que durante mi periodo, durante el periodo en que fui el gobernante del Ecuador, pues el petróleo tuvo su precio más bajo, inclusive llegó a cero, que eso no le ha ocurrido a ningún presidente, no le ocurrió al presidente que me sucedió, el señor Guillermo Lasso, ni le ha sucedido al ingeniero Noboa, y no le sucedió tampoco a mi predecesor, el economista Rafael Correa. El precio del petróleo llegó a cero, señor. Los precios fueron los más bajos durante aproximadamente 20 años, los últimos 20 años. Y a pesar de eso, económicamente salimos adelante. Dejamos todo absolutamente pagado y además dejamos un saldo en caja que superaba los 150 millones de dólares. Si usted es requerido para declaraciones específicas respecto a este tema por la Asamblea, no tiene ningún inconveniente, expresidente Moreno, de poder explicar los argumentos que le llevaron a tomar determinadas decisiones durante su mandato. Bueno, realmente la crisis económica que sucedió, recuerde usted, desde el año 15, obligó a reducir sensiblemente el presupuesto nacional, el presupuesto del gobierno y eso, y habría que fusionar ministerios. Es un error creer que eh, creando más instituciones públicas, creando más ministerios es cuando se mejora el servicio que brindan al público cada una de las entidades públicas. No es así, bajo ninguna circunstancia, todo lo contrario. Hay que reducir las instituciones que han sido creadas de forma desmesurada. Lastimosamente, vivimos un periodo en el cual para cada necesidad creían que había que crear una institución y no poner las personas adecuadas para que puedan cumplir dos o más funciones para poder atender al público adecuadamente. Estamos a esta hora hablando con el expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, en un diálogo especial, singular que tenemos a esta hora, en esta semana. Es una semana singular, decía expresidente Moreno, porque se han registrado algunas cuestiones en materia económica e incluso en política internacional. El país está viviendo situaciones bastante complejas. A usted seguramente ya le llegó la información de que el material militar ruso entregado por Ecuador a Estados Unidos está provocando una tensión con ese país
que ha dicho que su consentimiento era necesario antes de esta transacción. Ahora, el gobierno nacional del presidente Noboa ha dicho que no va a tener ningún interés en poder dañar las relaciones con Rusia, pero conocemos cuál es la posición regularmente del gobierno de Putin. Desde su óptica, ¿ve usted algún tipo de complicación mayor en este momento, en esta tensión diplomática? Bueno, sucedió algo parecido con el camarón ecuatoriano, recuerda usted, en el cual a aproximadamente, si mal no recuerdo, 400 millones de dólares de un embarque, pues no estaban siendo recibidos en China debido a que decían que habían encontrado rastras de COVID en las cajas. Inmediatamente me puse en contacto con el presidente Xi Jinping, enviamos varias comunicaciones, insistimos, hasta que atendió nuestro pedido y se le dio las razones por las cuales pensamos de que eso no afectaba bajo ninguna circunstancia la calidad del camarón que se había enviado y que todo lo contrario, pues el camarón era como siempre el camarón de la mejor calidad. A todo en la vida, señor periodista, hay que ponerle un poquito de razón. Decía, creo, si mal no recuerdo, una canción de Pablo Milanés. Hay que ponerle un poco de razón, hay que pensar en las consecuencias. Hay que, al mismo tiempo que se analizan las causas, los hechos, hay que pensar en las consecuencias de las decisiones que toma uno. De repente la juventud, el entusiasmo por lograr cierto tipo de objetivos hace que tomemos con un poco de premura nuestras decisiones. Yo no puedo aconsejar al presidente, no me ha pedido el consejo. Si me lo pidiera, pues encantado se lo hubiera dado. Inmediatamente hay que conversar con el presidente Putin y demostrarle de que la decisión que se ha tomado no va a afectar bajo ninguna circunstancia los compromisos que fueron generados anteriormente en el momento en que se hizo la adquisición de ese material bélico. Expresidente Moreno, ya que estamos hablando de las decisiones que ha tomado el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Daniel Noboa, ¿cómo ve usted el manejo de la política de seguridad, que es ahora mismo el punto de interés máximo en el país? Y a propósito, el interés de financiar la guerra interna que se ha declarado contra los grupos narcoterroristas. Bueno, realmente son algunas preguntas cerradas en dos temas generales que usted ha planteado, señor periodista. En primer lugar, recordemos que el motivo desencadenante, porque recordemos que unas son las causas y otros son los motivos que desencadenan, que son los inmediatos. La fuga del narcocriminal Fito provocó que el presidente Noboa decida declarar una guerra que por cierto sin alcances internacionales contra el crimen organizado en el Ecuador. Vemos que las primeras acciones han sido positivas, como de costumbre las Fuerzas Armadas y la policía han estado muy activas en esa gestión. Se han logrado algunos efectos iniciales bastante positivos y lo único que podemos augurar, pues, éxito en esa gestión al presidente Noboa. Recordemos que las causas realmente son otras, ¿no? Las causas son otras. Independientemente de que se las quiera reconocer o no, en el periodo del presidente Correa se tomaron cierto tipo de decisiones que pudieron haber desencadenado a la larga en lo que está viviendo el Ecuador. El hecho de declarar la ciudadanía universal y permitir la entrada de hermanos colombianos y hermanos latinoamericanos sin ningún tipo de presentación del pasado judicial que podía identificar perfectamente aquellos elementos que son buenos, que son la mayoría, por supuesto, y aquellos malos que se podían haber colado, pues creo que fue una decisión muy efusiva, que sonaba extremadamente democrática, pero que de repente las consecuencias no han sido tan positivas. ¿Cuál es el Eso por una camino? parte. Por otra parte, Seguro. el cierre y la prácticamente expulsión de los elementos militares que se encontraban en la base de Manta. ¿Recuerda usted de los elementos estadounidenses que se encontraban en la base de Manta y que ayudaban a patrullar y detectar de forma técnica las naves marítimas pues, que llevaban cargamentos de droga? Eran en ese tema una excelente ayuda y gente con mucha experiencia y que lo hacía de forma bastante técnica y una ayuda que al Ecuador no le costaba absolutamente ni un centavo. Creo que fue otra decisión
que no ha resultado a la larga de consecuencias positivas, todo lo contrario, creo que ha generado con el tiempo pues el descuido en esta detección de barcos principalmente vinculados a la actividad ilícita del tráfico de drogas. Recordemos que nosotros hicimos un convenio con los Estados Unidos y se trajeron 2 aviones Orion que ayudaban a detectar las naves. El ejército y el gobierno estadounidense, recuerdo yo, era en el tiempo del presidente Donald Trump, ayudó de forma muy positiva a esa tarea. Usted recordará también que desde el primer momento mi disposición fue que no pase absolutamente un solo gramo de cocaína. Esa disposición fue al ministro de Defensa y al ministro y ministra de Gobierno. Es por eso que la reacción inmediata de los narcotraficantes colombianos, dirigidos por el criminal Guacho, usted recordará del Sí. grupo disidente de las FARC, Oliver Sinesterra, Así es. inmediatamente empezó a poner bombas detonantes pues, en los cuarteles de policía. No cedimos bajo ninguna circunstancia. El Guacho, inclusive usted recordará que raptó, secuestró A los a periodistas del 3 comercio. hermanos periodistas, a los cuales los asesinó inmisericordiamente. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el presidente Duque, Iván Duque de Colombia, y él prometió que si es que nosotros ayudábamos desde nuestro territorio, él podía dar de baja inmediatamente a este mal elemento. Y así ocurrió aproximadamente, si mal no recuerdo, al mes y medio después del asesinato cruel, vil, de los hermanos periodistas. Expresidente Moreno, Otro quisiéramos tema que aprovechar. creo que habría que tomar en cuenta también y creo que podría haber desencadenado lo que ahora estamos viviendo es el haber legalizado prácticamente a pandillas que hacían actividades criminales. También Y se allí oye muy quería entrar y democrático. quisiera que me disculpe por la interrupción, expresidente Moreno, porque mi última consulta en esta entrevista, por cuestiones de tiempo que usted considerará de muy buena manera, va precisamente a ese punto, al hecho de los grupos juveniles que son de alguna manera atraídos por bandas criminales y que terminan siendo parte de organizaciones mucho más poderosas, al menos desde el lado del análisis de la violencia y del uso de las armas. Se ha dicho en esta misma mesa que el camino es largo y la recomposición social es compleja, considerando países como el más cercano, Colombia. En su criterio y para concluir este diálogo, expresidente Moreno, ¿cuáles son los puntos claves que debería tomar este gobierno y los próximos para intentar atender el origen de esta conformación de bandas criminales? Bueno, la responsabilidad es una responsabilidad bastante compartida, en la cual tienen que ver no únicamente las acciones de los gobiernos, las decisiones que en su momento tuvo el expresidente, sino no olvidemos nosotros que ahora la demanda por parte del público de un cierto consumo, a veces muy selecto, consumo caro, que en más de una ocasión se atosiga mediante la publicidad y mediante los programas en los cuales se idealiza a ciertos elementos criminales como los narcotraficantes, vuelve a lo mejor extraordinariamente atractivo para la juventud. Una juventud que lastimosamente si no está bien orientada, si dentro de su hogar y dentro de las instituciones educativas y por parte de sus gobernantes no recibe un ejemplo adecuado, pues definitivamente va a poder tener cierta tendencia a inclinarse hacia actividades criminales. Puede sentirse tentado de ella. Hay que poner mucho esfuerzo en la generación de empleo, hay que principalmente de empleo juvenil, hay que poner mucho esfuerzo en la educación, suman pues la responsabilidad de inculcar que de forma positiva orienten a nuestros niños, jóvenes y adultos. Queremos agradecer la participación del expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, conversando aquí en Así Amaneció sobre algunos temas de coyuntura, empezando por lo que la Asamblea ha definido en cuanto a responsabilidades posibles
en torno a la crisis energética, pasando por el análisis de las primeras decisiones del presidente Daniel Noboa y también alguna visión de la política social en torno a las soluciones. Son exactamente las 8 de la mañana y 20 minutos. Continuamos aquí en Radio City. Síguenos en